Buenas tardes para todos, son las 6 de la tarde, es un gusto saludarlos. ¿Cómo están todos? Qué alegría volvernos a encontrar. Son las 6 de la tarde acá el 26 de octubre y les damos la bienvenida a los cerca de 60 conectados que ya están hoy con nosotros. Qué rico poder encontrarnos en esta tarde. Y bueno, les recuerdo que esta es una iniciativa donde expertos uniandinos comparten con nosotros su experiencia, trayectoria, conocimientos, herramientas. Y nada, este espacio siempre es muy valioso para todos los que se conectan, pero también para nosotros como universidad y como programa de egresados. Hoy les damos la bienvenida al webinar Herramientas para planear tu posgrado en el exterior. Y este webinar viene en alianza con la Oficina de Internacionalización de la Universidad de los Andes y también con Colfuturo. Entonces estamos súper contentos de poder tener esta información que de verdad sabemos que les va a brindar herramientas para poder escoger y dar ese paso tan importante en lo que viene para sus carreras. Me presento, mi nombre es Ana María Leaño, yo soy la coordinadora de servicios para los egresados del programa de egresados de la universidad y allí trabajamos en varias estrategias como estas que nos permitan estar siempre más cerca a ustedes, brindándoles no solo información de valor, sino también servicios y beneficios que tienen todos ustedes como egresados de la Universidad de los Andes. Mientras le damos tiempo a que se unan más personas, ya somos cerca de 73, me muestra la herramienta, pero sabemos que vienen muchos más a conectarse. Les queremos hacer una invitación como programa de egresados y es a que escuchen nuestro podcast. El podcast de ustedes realmente se llama Historias Uniandinas. Y allí encuentran las historias de los egresados, cómo ustedes recuerdan la universidad, en qué momentos y en qué hitos hicieron parte de la universidad. Y los invitamos a que escuchen este video vean y escuchen este video que es muy corto para que puedan saber dónde pueden escuchar nuestro podcast. Pero entonces una vez que nos conectamos con BitNet, entonces empezó a desarrollarse parte de lo que en este momento se conoce. Yo me metí y ustedes no se alcanzan a imaginar la satisfacción que me dio a mí poderle ayudar a estos niños y verles las caras y las sonrisas. Muy chévere generar en estos muchachos de hoy en día ese tipo de transformaciones, ese tipo de reflexiones. Ahí el tema de la puntualidad era para todos y eso es clave porque también es sinónimo de respeto. Nunca se han acercado a él o porque nunca tuvieron la oportunidad de acercarse a él. Realmente siempre pues, van a hablar mal de eso, pero hay que recordar esos 180.000 años para cambiar de idea. Saludamos nuevamente a todos los que se están conectando y les contamos que estábamos viendo un video del podcast de Historias Uniandinas, donde van a encontrar muchas historias acerca de la tradición de la universidad, de egresados que nos han contado cómo hicieron parte de grandes hitos. Pueden encontrar historias de voluntariado, pueden encontrar historias de la llegada de Internet a Colombia y a la universidad, el papel que jugó la universidad, y muchas otras curiosidades. La universidad lleva 73 años haciendo historia, entonces los invitamos a escucharnos en las principales plataformas y también a que estén pendientes de las próximas convocatorias para que ustedes nos cuenten su historia como uniandinos. De nuevo, bienvenidos a este webinar que tenemos hoy, Herramientas para planear tu posgrado en el exterior. Antes de comenzar, me voy a tomar unos segundos para contarles cómo funciona este espacio y para que empecemos rápido con el tema de interés. Contamos con una invitada que va a hacer una charla que dura entre 45 y 50 minutos. Hacia el final de la intervención de ella vamos a habilitar un espacio que dura entre 20 o 30 minutos dedicado a resolver las preguntas que tengan ustedes, las personas del público.
¿Cómo van a hacer sus preguntas? Las pueden hacer a través del usuario preguntas y respuestas. Y si el tiempo lo permite, cuando tengamos ese espacio, ustedes pueden levantar la mano y habilitamos el micrófono para que así puedan participar. Entonces, otro segundo más para que en la parte inferior de sus pantallas puedan ver el icono de levantar la mano, que está en la parte izquierda abajo inferior en sus pantallas, y ahí mismo sigue preguntas y respuestas. Por allí pueden mandar todas sus preguntas y respuestas. Nuestro equipo está pendiente para que al final podamos hacerle esas preguntas a nuestra invitada. Como les contaba al comenzar la charla, bueno, ya somos más de 100, entonces vuelvo y les reitero, este espacio en el que estamos es un espacio donde egresados de la Universidad de los Andes vienen a compartir su conocimiento, su experiencia, a contarnos lo que están haciendo y a compartir con nosotros herramientas valiosas. Para el de hoy estamos en alianza con la Oficina de Internacionalización de la Universidad de los Andes y nos acompaña Paula Gómez Arbeláez, que es gestora de Relaciones Externas de la Oficina de Internacionalización, y ella viene hoy a presentarnos a la invitada que nos va a dar esta charla de cómo escoger nuestro posgrado. Entonces, Paula, bienvenida, gracias por estar aquí y por hacer posible este webinar. Bueno, buenas noches para todos. En nombre de la Dirección de Internacionalización les damos la bienvenida a este espacio. En esta ocasión, como ya les comentó Ana María, estamos haciendo un esfuerzo conjunto entre la Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados y la Dirección de Internacionalización, desde donde canalizamos oportunidades de estudios e investigación en el exterior, tanto para estudiantes, profesores, personal administrativo y egresados. Dentro de nuestros socios y aliados más cercanos se encuentra Colfuturo. Entonces, a continuación, le doy la palabra a Joana Torres Rojas, quien es la directora del Programa de Asesoramiento Académico y Relaciones Internacionales de Colfuturo. Adelante, Joana, y bienvenida. Creo que sí. Buenas noches, Paula, Ana María, y gracias a todos por dedicar este martes a conocer, a soñar y a crear su proyecto de hacer un posgrado en el exterior. Como les contaba Paula, yo soy la directora de la Oficina de Relaciones Internacionales de Colfuturo. Llevo más de 20 años trabajando en temas de educación. He tenido la oportunidad de trabajar en países como Guatemala, ayudando a crear fundaciones como Colfuturo, allá se llama Guatefuturo, y anualmente tengo la oportunidad de ver cómo 1.300 colombianos aproximadamente hacen realidad este sueño de estudiar fuera de nuestro país. Este dato es importante porque demuestra que se puede. Es un proyecto que cada año muchas personas lo trabajan, algunos con el apoyo de Colfuturo, otros con becas, otros con otros tipos de ayudas. Entonces voy a pedirles el favor para ir ya como saliendo de la rutina del día de trabajo, cerrar ya y entrar en el mood de soñar y armar este proyecto, que en el chat me escriban y me compartan cuál es la primera palabra o frase que viene a su cabeza cuando ustedes piensan en estudiar fuera de Colombia una maestría o un doctorado. Entonces les voy a dar un par de minutos, escriban lo primero que se venga a su cabeza, no piensen mucho. Pueden hacerlo por el chat. Entonces aquí David me dice que costo, economía, casi imposible, emoción, progreso, oportunidades, deuda, presupuesto, idioma, intercambio cultural, reto, carísimo, oportunidades, independencia. Listo. Entonces con esto que empezamos, como ustedes se puedan dar cuenta, cada uno de ustedes piensa en una palabra distinta y cada uno de ustedes lo ve con una visión ya sea positiva, de reto. Obviamente este proyecto no implica que pensemos en negativo porque ¿para qué trabajar en algo que va a ser negativo? Entonces los voy a invitar a que guarden esa palabra en la que ustedes pensaron hasta el final de la charla. O sea, no la olviden, al final de la charla la vamos a retomar y vamos a ver por qué la retomamos. La siguiente pregunta que les quiero hacer es que me cuenten cuál creen ustedes que es el primer paso cuando uno planea hacer un posgrado en el exterior. Puede ser una palabra o puede ser una frase. Lo primero que piensen que tienen que hacer, que es lo primero que debe estar en mi cabeza cuando voy a planear. Entonces empezamos a investigar, buscar programas, coger programa, decidir el posgrado, buscar el programa, definir el tema, saber qué estudiar y en dónde, buscar el país de interés, TOEFL, decidir a dónde y qué programa, averiguar sobre las diferentes oportunidades, buscar información, encontrar el programa y la universidad. Y si ustedes se dan cuenta, todos están muy alineados por algo similar.
buscar el programa, buscar becas, pero de lo que me salió en el chat súper rápido, nadie contestó realmente lo primero y lo más importante. Y lo primero es saber yo por qué quiero hacer un posgrado en el exterior. ¿Eso qué aporta o qué significa para mí? Sin autoconocerme, sin saber cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis pasiones, qué es lo que a mí me gusta, para nada me sirve buscar un posgrado en el exterior. Entonces, ese es el primer paso. Y seguramente en muchas charlas, y de hecho en mi presentación, no salen las diapositivas, pero piensen en que esto es un proyecto de vida. Esto es tan importante como decidir con quién me voy a casar. Entonces, cuando uno se casa, uno no busca una pareja, uno construye una relación en donde encuentra lo que le gusta, en lo que es afín, en lo que apasiona conjuntamente, en lo que no le gusta tanto, en lo que necesita mejorar. Entonces, ese es realmente el primer paso en este proyecto. Autoconocerse y saber qué es lo que les gusta. Muy importante que lo hagan por escrito. Acuéstense en la noche o en su momento de la pausa en la mañana o en un fin de semana y empiecen a escribir esas ideas que se vengan a su cabeza. Identifiquen qué es lo que a ustedes les gusta, qué es lo que no les gusta, qué están dispuestos a negociar, qué no van a negociar, qué tiempo le van a dedicar a armar este proceso y este proyecto. Y después de eso es ya cuando ahí sí ya gracias a todas estas respuestas de buscar la información, buscar oportunidades, las becas, definir cuál es el programa, definir cuál es mi universidad. Entonces, con ese pequeño preámbulo, ahora sí vamos a entrar a lo que tradicionalmente todos esperamos cuando nos van a dar una charla de las herramientas, en que me digan dónde buscar la información, en dónde están las becas, qué me va a pedir la universidad. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a usar esto como una guía. Igual, por favor, a medida que yo voy hablando, siéntanse en libertad de ir poniendo sus preguntas para que no se les pasen las cosas. Van a ver que es tanta información que es probable que de pronto se les olvide algo que me quieran preguntar. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la charla que tenemos preparada? Lo primero es vamos a ver qué puedo tener en cuenta para buscar el programa, cuáles son las herramientas en donde puedo buscar ese programa soñado. ¿Cómo puedo identificar la calidad de ese programa? ¿Cómo postularme? Y cuáles son los gastos en los que voy a tener que incurrir y los gastos que están asociados a hacer un posgrado fuera de Colombia. Dentro de estos elementos vamos a empezar qué puedo tener en cuenta para buscar el posgrado. Entonces, antes de decirles cuáles son las herramientas, hay un punto de partida fundamental y es que a veces la gente dice, yo voy a hacer una maestría. Pero resulta que una maestría tiene diferentes connotaciones y apellidos. Hay maestrías que son investigativas, hay maestrías que son profesionalizantes, hay maestrías que tienen un componente más alto de investigación que profesionalizante y hay otras que son más profesionalizantes que investigativas. Es decir, ahí nada más en eso ya les estoy contando que hay 4 diferentes tipos de maestrías. Lo otro es también entender la diferencia entre una maestría y un doctorado. Yo voy a hablarles, cuando les hable de posgrado, solo voy a hablar de maestrías y de doctorados. Entonces, acá lo que yo les muestro es la división entre entender qué es una maestría profesionalizante. Y como su nombre lo dice, es la que me va a dar herramientas para trabajar en una profesión específicamente. Por ejemplo, un Master of Business Administration es un programa que me va a dar herramientas para trabajar en una empresa, gerenciar un negocio, ser un emprendedor, diferentes cosas muy relacionadas a ejercer esa labor de administración. Mientras que una maestría investigativa o un doctorado, ustedes lo que van a hacer es crear conocimiento, van a investigar, van a tomar temas que de pronto ya existen y buscar nuevas cosas que complementen ese conocimiento existente o van a crear cosas que aún no existen. Y claramente estos dos perfiles distintos tienen que estar asociados a lo que es mi personalidad y lo que a mí me apasiona. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta investigar, yo no me veo sentada 5 años leyendo libros, haciendo experimentos, buscando laboratorios, entonces claramente para mí un doctorado no sería una opción. A mí me gusta ir a trabajar con la gente, compartir, estar metida como en temas de crear, de tener ideas, de montar negocios. Entonces, para mí estaría más enfocado a un tema profesionalizante. Y aquí es nuevamente donde esa listica en la que ustedes van a trabajar los fines de semana en escribir qué es lo que les apasiona, les va a ir dando las contraseñas y las claves para que ustedes sepan cuál es el tipo de maestría que más se ajuste a su interés. Asimismo, deben tener en cuenta cuando están haciendo la búsqueda que cuando empiecen a leer ven maestría y su apellido y entender ese apellido que tiene esa maestría a qué se refiere.
Un error común de algunos estudiantes es ver que se llama un Master of Arts y pensar que van a hacer una maestría en artes, que van a hacer artes plásticas, música, dibujo, pintura, pero no, un Master of Arts puede ser en un área como sociología, entonces un Master of Arts en Sociology, diferentes temas, y ahí es en donde les digo que es importante entender ese apellido que tiene su maestría. Ese apellido, quien les da la definición, es el sitio web y la descripción del programa que hace la universidad. Allí mismo es donde les van a decir qué tan profesionalizante o qué tan investigativo es. Entonces, por eso arrancamos con esto antes de hablar de cuáles son las herramientas para buscar el posgrado de los sueños. Asimismo, dentro de esa lista de criterios de búsqueda es necesario que ustedes definan cuáles son sus opciones de países de destino. Y esto está asociado también con los temas de a mí qué me gusta, dónde me gustaría vivir. De pronto una cultura que a mí siempre me ha apasionado es la oportunidad perfecta para irme 1, 2, 3 años a vivir a ese país y entender más esa cultura. Entonces hagan como una lista de esos países en los que ustedes quisieran vivir un año, en los que quisieran estar dentro del contexto y volverse ciudadanos de ese país por un periodo. El idioma. Yo sé que en los Andes siempre pues hablamos inglés, tenemos que presentar un examen para demostrar el dominio del inglés, aprendemos varios idiomas, pero recuerden que cuando uno va a estudiar y si ya han tenido la oportunidad de estudiar un posgrado o estudiar un semestre en el exterior, se han dado cuenta que nunca el inglés que tenemos es suficiente, o el francés o el alemán. Siempre va a hacer falta un poquito más, porque van a encontrarse retos como diferentes acentos, la velocidad con la que hablan las personas, la pronunciación. Entonces, dentro de esos criterios de búsqueda, es importante definir el idioma en el que ustedes quieren estudiar. Muy importante, y una sugerencia es, traten de que cuando ustedes vuelvan de hacer su posgrado en el exterior, un elemento adicional en su hoja de vida sea poder demostrar que vivieron en otro país en una segunda lengua. Obviamente, si uno va a España, va a México o a Argentina, pues va a estar hablando todo el tiempo en español. Entonces, ahí la idea sería buscar un programa complementario en donde tenga un fuerte énfasis en inglés o el programa mismo sea en inglés. Les voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a estudiar en España, en el ESADE o en el IE, los programas son en inglés. Entonces, aunque ustedes van a estar en un país hispanoparlante, el día a día de estar estudiando va a ser en otro idioma. Entonces, ahí importante como saber el tema del idioma, qué tanto y qué rol juega en su proyecto y en el programa que ustedes vayan a elegir. Sobre el contenido del programa, más adelante cuando hablemos de la búsqueda les voy a detallar un poco más de esto, pero el contenido del programa es claramente tener muy claro qué es lo que me van a enseñar, qué es lo que yo voy a aprender. Van a encontrarse con programas en donde se llaman exactamente igual en 2 universidades, pero cuando ustedes miran el contenido del programa, las clases son totalmente diferentes. El perfil del egresado es totalmente diferente. Entonces, nunca se pueden guiar por el nombre del programa. Es necesario guiarse por la descripción del programa, las clases, los énfasis y el perfil de los egresados. Los aspectos culturales, las oportunidades laborales, claramente hacer un posgrado en el exterior y traer experiencia laboral en el exterior es un complemento perfecto. Entonces, quienes tengan la oportunidad y puedan, desde el principio en su búsqueda, vean cuáles son las asociaciones que tiene ese programa o esa facultad con empresas del sector, con otras industrias relacionadas y cuál es la oportunidad de que ustedes puedan entrar a trabajar, así sea un periodo de tiempo dentro de esas empresas. La competitividad del programa, ya lo vamos a ver cuando hablemos de los rankings. El tipo de título es lo que acabamos de hablar, entender el tipo de maestría que van a hacer realmente, qué implica y obviamente cuáles son los costos, que era la palabra más común cuando les pregunté en qué pensaban al ver o al soñar en su proyecto de estudiar afuera. Esta presentación se las vamos a compartir después de la charla y se los menciono porque ustedes se van a dar cuenta que yo me voy a mover mucho dentro de links que están dentro de la presentación. Entonces, vamos a empezar a hablar de herramientas para buscar programas. Y para eso, Colfuturo recomienda 3 herramientas. Voy a empezar por la herramienta de la casa, que es un directorio que Colfuturo tiene en su sitio web. Y aquí lo que ustedes van a encontrar es la información de todos los programas que ha financiado Colfuturo, las universidades a donde han ido nuestros beneficiarios, el año y otros datos que pueden serles de utilidad. Cuando ustedes abren esa primera opción, ustedes van a encontrar que el resultado es la última convocatoria que Colfuturo realizó. Entonces, en el 2021, Colfuturo seleccionó 1.359 personas en un grupo de 3.600 candidatos que estaban compitiendo
Pero lo que realmente es útil de esta herramienta es la posibilidad de usar los filtros. Entonces voy a empezar con un filtro que es el filtro pues, de la casa, y es cuántas de las personas que seleccionamos este año son egresados de la Universidad de los Andes. Aquí me sale que son 224 personas. Otro filtro que yo podría agregar es, yo quiero hacer un posgrado en, no sé, en algo de computer. Entonces yo le digo aquí, y él lo que va a hacer es, de esos 224, 2 personas de los Andes van a hacer un posgrado que en el nombre del programa tiene la palabra computer. Esto me salió muy chiquito, voy a intentar con otro programa, con el MBA, a ver si nos va mejor. Con el MBA, entonces hay 19 personas que se van a ir a hacer programas de MBA. Y aquí ustedes pueden ver a qué universidad se van a ir, en qué país está, en qué posgrado. Muy útil también de aquí que tienen los nombres. Entonces es posible que si ustedes son egresados puedan ver aquí personas que ustedes conocen. Y dentro de este proceso también es clave unirse a alguien, preguntarle a diferentes personas cómo fue la experiencia, qué hizo, qué fuentes de financiación conoce. A veces dentro de esta búsqueda ustedes van a encontrar información que va a ser útil para otra persona, y clave dentro de este proceso compartir. Regar la palabra para que cada vez más personas puedan hacer realidad el sueño. Entonces, esta digamos que es una primera herramienta que nosotros sugerimos. ¿Qué utilidad tiene esto? Que Colfuturo tiene un proceso de selección bastante riguroso, y las personas que son seleccionadas van a programas de alta calidad. Entonces, cuando ustedes ven un programa de estos acá, eso significa que un estudio que hizo Colfuturo, pues indica que es un programa en donde uno va a la fija y no va a correr el riesgo de un programa desconocido. Pasando a otra herramienta, vamos a hablar de los buscadores por países. Entonces, en los buscadores por países, ustedes van a encontrar, aquí los vamos a mandar nuevamente a la página web de Colfuturo, porque en la página tenemos esta sección que dice te ayudamos a planear tu posgrado. Entonces hay como una guía básica de cómo buscar la información, no usar Google, súper clave no usar Google, porque Google les va a mandar usualmente sitios que se lucran por hacer este trabajo. Entonces agencias que reciben plata por vender programas o promover programas. Lo más importante en estos buscadores es que ustedes intenten usar los que son reconocidos por los gobiernos. Y una forma en la que eso les puede facilitar es ver que usualmente se llama Study in Australia, o Study in Flanders, o Study in Belgium. Casi siempre lleva el Study in. Lo otro, claramente, es la extensión del dominio del sitio web que ustedes van a explorar. Entonces, por ejemplo, este es .ca de Canadá. Esta es la página oficial del gobierno canadiense. Y lo que van a encontrar es que cada uno de estos buscadores les presentan la información de diferentes formas. Estos de los gobiernos, si se dan cuenta, les dicen por qué escoger Canadá, planear los estudios, encontrar un programa y costo. Y aquí es en donde uno empieza a jugar con búsquedas y filtros. Entonces le voy a decir que yo quiero buscar por un programa de estudio. Fíjense que me daba la opción de decirle que quería buscarlo por universidades. Y acá es jugar con esa información, usar los filtros, empezar a sacar datos. Van a encontrar van a encontrar buscadores en donde la búsqueda les arroja, no sé, 500, 600 programas. Entonces, uno de los ejercicios retadores dentro de esto es empezar a reducir los datos, a leer, cada vez ir reduciendo más, porque al inicio seguramente van a tener 500 programas y obviamente pues no vamos a aplicar a 500 programas. Entonces, la idea es empezar a leer, una vez ustedes empiezan a leer, también van a encontrar información que al principio de pronto no sabían que iba a ser clave en este proceso, y en la búsqueda se dan cuenta que lo es, y eso también les va dando guías para reducir la cantidad de información que están buscando. Nuevamente, cuando ustedes ingresen a la página de Colfuturo, pues van a encontrar buscadores de diferentes países. Y finalmente vamos a hablar de los rankings, que es un tema de bastante discusión. Hay gente que ataca los rankings, hay gente que no le gustan los rankings. Yo desde Colfuturo, obviamente es una de las herramientas que más usamos para usar la calidad, para ver la calidad de los programas. Pero ¿cuál es el truco en entender los rankings? Lo primero que nosotros siempre hacemos es leer la metodología del ranking. Es decir, saber con qué criterio están generando esos listados y esos ordenamientos de las universidades y los programas. Los rankings nos van a encontrar de diferentes categorías. Hay rankings internacionales que, como el nombre lo indica, lo que hace es comparar Estados Unidos con Canadá, con Reino Unido, con Francia, con Alemania. O hay rankings por países en donde es el mismo país en donde está listando solo universidades de su país. Entonces, por ejemplo, este de Estados Unidos, US News, solo muestra universidades que están en los Estados Unidos, mientras que estos internacionales pues me muestran la comparación. Voy a usar un ejemplo, como ejemplo a QS.
Y la idea es que ustedes intenten buscar programas por temas específicos. Van a encontrarse en esto que hay listados generales. Entonces, cuando un listado general, ellos lo que están organizando es las universidades sin ningún tipo de criterio. Es decir, están viendo la universidad como un todo. Mientras que en estos por tema, ellos sí hacen la investigación para definir específicamente lo que está pasando en los departamentos, en las facultades de esas áreas en particular. Entonces, por ejemplo, aquí se pueden encontrar que hay rankings específicos para química, para odontología, para ingeniería mecánica, y cuando ustedes ingresan a uno de esos rankings, lo que encuentran es una lista en donde ellos, después de conocer la metodología, dicen cuáles son las mejores universidades. Como mencionaba antes, entonces ven aquí que está Estados Unidos, está el Reino Unido, está The Netherlands, y la sugerencia es que esta sea una herramienta para tomar la decisión, pero que no sea la única herramienta que ustedes consulten. Vamos a ver otras herramientas que les van a aportar y que también deben combinar con el uso de los rankings. Entonces, en primera instancia, estas tres. Hay otro punto que es clave y es investigar la oficialidad del título que ustedes recibirán. Cuando hablamos de oficialidad, estamos hablando de reconocimiento por el país en donde se expide el título por una entidad pública del gobierno. Algo así, piensen como que el ministerio, si estuviéramos hablando de Colombia, los programas acreditados por el Ministerio de Educación. Entonces, esos son títulos oficiales. El título oficial es un criterio importante porque cuando ustedes regresen a Colombia, es probable que si van a trabajar en el sector público, si van a ser investigadores, si van a trabajar en una universidad, les vayan a decir que necesitan convalidar el título. Entonces, si el título no es oficial, es decir, si el título no es reconocido por el gobierno en donde ustedes estudiaron, el ministerio en Colombia les va a decir que no convalida el título, es decir, no les va a reconocer ese estudio que ustedes realizaron afuera. Por eso mi consejo es siempre asegúrense de validar que su título es oficial y lo van a poder convalidar en el país. Una razón es porque ustedes hoy pueden estar trabajando en el sector privado, en una empresa y creen que nunca van a tener que convalidar, pero en algún momento de su vida puede ser que esa empresa licite con el gobierno y el gobierno pida que su título esté convalidado, el título de las personas que están dentro de la licitación. O puede ser también que en algún momento de su vida, por X o Y razón, ustedes se vayan al sector público. Entonces, mi consejo es: no se arriesguen, váyanse a un título oficial para que cuando vuelvan a Colombia puedan convalidar. Dentro de la presentación van a encontrar el acceso a la página web del ministerio en donde está la información de la convalidación. Y adicional a los elementos del proceso, de cuáles son los requisitos, de todo lo que tienen que hacer, el Ministerio de Educación ha desarrollado unas cartillas por países en donde ellos explican cómo funciona el sistema educativo en esos países y cómo reconocer si el título es oficial o no. Entonces, aquí lo que deberían hacer es buscar el país en donde ustedes quieren estudiar, entender cómo funciona la guía del sistema educativo para ese país. Es una herramienta muy amigable que yo los invito realmente a que la usen y la conozcan, y aquí ellos les van diciendo todo, cómo es el aseguramiento de la calidad en ese país. Entonces aquí les van a salir cuáles son las agencias acreditadoras en Estados Unidos, cómo entender esas agencias acreditadoras y validar si van a poder convalidar al regresar a Colombia. Esto, digamos que como elemento fundamental dentro del sistema que vamos a ver más adelante, de la sistematización de la información. Entonces, hasta este punto, lo que hemos hecho es explorar un mundo gigante de opciones y empezar a sacar información y reducir los programas de esas opciones que se están presentando. Pero una vez uno empieza a ver la universidad y los programas, es clave que también se aseguren que es un programa de calidad. Entonces, ¿cómo identifico yo que el programa es de calidad? Lo primero es viendo los aspectos cualitativos, ver quiénes van a ser sus profesores, en dónde está investigando esa universidad, con quién está publicando, si trabaja en redes de asociación con otras instituciones, cuáles son las prácticas, los convenios, lo que mencionábamos antes de asociaciones que tengan con la industria, y otros pueden ser las acreditaciones, premios de los egresados, premios de los profesores y los requisitos de admisión. Y aquí me voy a detener en el tema de los requisitos de admisión, porque en el proceso se van a encontrar que hay universidades muy exigentes que les van a pedir varios exámenes, algunas les van a hacer exámenes que ellos mismos diseñan para aceptar a un candidato. Entonces, obviamente, entre más competitivo sea ingresar a un programa, mejor va a ser la calidad de ese programa.
Y cuando yo hablo de esto, les sugiero pensar en que piensen qué requisitos o qué obstáculos o qué retos tuvieron que superar ustedes para saber quiénes van a ser sus compañeros de clase. Esto quiere decir como si a mí me exigieron un TOEFL de 110 y me exigieron escribir una propuesta de investigación, un ensayo, si revisaron mi hoja de vida y que yo tuviera X experiencia laboral, eso lo que significa es que mis compañeros de clase van a tener un perfil igual o similar al mío. Yo no quiero ir a un programa en donde no hayan pedido ningún requisito complicado y llegue y me encuentre con personas que no saben y no pueden aportar nada a la discusión, o que yo sea quien les va a enseñar a todos cuando realmente aquí el proceso es ganar, ganar. Mis compañeros me dan y yo también les doy a mis compañeros. Entonces, para mí dentro del proceso de sistematización, una sugerencia clave es los requisitos de admisión y pónganse el reto de entrar a un programa en donde les exijan mucho, en donde sea difícil que los admitan. Obviamente, estos programas son los de más alto nivel y son al final en en sus hojas de vida van a tener un mayor impacto, tanto para la contratación o la vinculación laboral cuando ustedes regresen al programa, e igualmente para su proceso individual de aprendizaje y crecimiento. Por otra parte están los aspectos cualitativos. Entonces aquí nuevamente tomamos el tema de los rankings y es nuevamente la descripción de comparar los resultados, no se queden solo con un ranking. Por ejemplo, si ustedes van a usar QS también miren Shanghai, van a ver que dentro de las metodologías los rankings pueden ser muy distintos en el uso de esta información. Por ejemplo, el ranking de Shanghai es muy recomendado para alguien que quiera hacer un programa en investigación. Mientras que un ranking, por ejemplo, alguien que va a hacer un programa en administración, seguramente un MBA, un ranking como el del Financial Times, el del The Economist, son los rankings que realmente le van a aportar. El de Shanghai mira mucho, como mencionaba antes, criterios de investigación, mientras que los otros, los de los MBAs, van a mirar es más cómo recibe el mercado a los egresados de esas universidades. Es un ranking más enfocado en ver cuál es la percepción de las empresas y no tiene en cuenta nada de la investigación. Entonces, nuevamente, la metodología es clave para saber cuáles son los aspectos cuantitativos que se midieron y comparar esos resultados. Comparen, hagan en su tabla como toda una parte de lo cualitativo y toda una parte de lo cuantitativo para que al final hagan una combinación y de acuerdo al interés de cada uno de ustedes, pues tengan unas opciones mucho más definidas. Les he mencionado mucho el punto de sistematizar. Entonces, el mejor amigo realmente para sistematizar esto es Excel. Nosotros lo que le sugerimos a nuestros estudiantes es arme un archivo de Excel y empiece a poner en las columnas todos aquellos elementos que son importantes para usted. Claramente los datos claves también tienen que estar aquí, como en qué país, cuál es la universidad, cómo se llama el título. Yo les sugeriría que dentro del título agregaran una columna adicional en donde pudieran colocar como un porcentaje de qué tanto es profesionalizante y qué tanto es investigativo, el nombre del programa, y acá nuevamente voy a hacer el comentario de que recuerden que un programa que se llame igual en una universidad y en otra pueden ser programas muy distintos. Entonces, también dentro de la siguiente columna del programa, ustedes pueden colocar un poco como cuál es el perfil de los egresados y cuál va a ser como el énfasis y las clases más importantes dentro de ese programa. ¿Dentro de qué facultad está? Entonces, las facultades en algunos casos son claves porque una facultad en administración tiene unas asociaciones con la industria muy distintas a los que tiene una facultad en ingeniería. Entonces, el hecho de que un programa esté en una facultad o en otra puede marcar también un énfasis en ese perfil del egresado y de las clases que ustedes van a recibir. La duración del programa. Varios estudiantes me dicen a mí como no, yo solo me quiero ir a un año a estudiar porque no me quiero desligar tanto del mercado laboral. Es muy difícil desligarse 2 años de Colombia o de mis proyectos académicos. Entonces, dentro de la duración, ustedes también piensen qué tanto tiempo es conveniente para su perfil, para su carrera y para el momento en el que ustedes se encuentran actualmente, irse 1 o 2 años. Y allí, entonces, también registrarlo dentro de cada una de sus tablas. Habíamos mencionado la importancia de los requisitos de admisión, algunos rankings, profesores destacados. Seguramente algunos de ustedes vieron que hace poco salieron los premios Nobel. Entonces, una de las referencias que yo he visto que algunos estudiantes usan es ver en dónde estudiaron esos profesores premios que se ganaron el premio Nobel o dónde son profesores.
y he tenido también la oportunidad de hablar con estudiantes que han estudiado con profesores que se han ganado el premio Nobel. Entonces, ahí digamos, cuando piensen en los profesores destacados, otra cosa también que es muy atractiva es cuando uno está en la universidad, por ejemplo, lee mucho a un escritor o a un profesor de una universidad y después poder ir a estudiar en la universidad con ese profesor, eso también es una experiencia única. Entonces, dentro de los profesores destacados, vean si alguna de estas cosas son de interés para ustedes y también vean cuál es la hoja de vida de sus profesores. Es muy distinto cuando uno en la búsqueda se encuentra que le dicen quiénes van a ser sus profesores, es decir, el nombre de quién me va a dictar clase y el link de la hoja de vida, el teléfono, el correo electrónico, a una universidad que no me dice nada, que yo llego y no sé quién me va a dictar clase. ¿Por qué es importante saber con antelación quién va a ser mi profesor? Porque ahí estoy invirtiendo a la fija. Puede pasarles que ustedes llegan a la universidad, nunca les dijeron quién iba a ser el profesor y se encuentran con un fiasco de que es una persona recién egresada o una persona que no tiene mucha experiencia, una profesora, un profesor que hasta ahora se está formando. Entonces, busquen también quiénes son los profesores y cuál es la metodología, porque dentro de las universidades afuera van a ver qué pasa, que puede ser que son profesores que tienen otros más chiquitos que están formando y que están entrenando y a veces va el profesor destacado, pero usualmente va el profesor que está en formación. Las prácticas, la investigación, la infraestructura es muy importante en áreas como científicas, en donde yo necesito saber cuáles son los laboratorios, cómo están dotados esos laboratorios, entonces ahí también es clave mencionar. Convenios que tenga esa universidad, tanto convenios en puntos laborales como en puntos de financiación. Y aquí en esta tabla hay algo que siempre a mí me hace falta y lo quiero mencionar, es poner temas más personales, o sea, más temas de lo que hablábamos antes, de lo que a mí me apasiona. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles van a poder ser las clases electivas que yo voy a tomar adicional a las clases principales de la estructura del programa? Oportunidad de participar, no sé, por ejemplo, a mí me encantan los clubes de lectura, entonces, ¿cuántos clubes de lecturas hay ahí dentro de la universidad y a cuáles puedo participar? Y no sé, como todos estos puntos ya que son más personales y no están asociados al programa. He visto estudiantes que ponen temas como el clima de la ciudad en donde van a vivir o las características de la ciudad en donde van a vivir. No es lo mismo irse a vivir a París que irse a vivir a Bordeaux, por ejemplo. O no es lo mismo irse a vivir a Nueva York que irse a vivir a la universidad, a Tuscaloosa, en Alabama. Son dos ciudades totalmente diferentes. Van a encontrar también que hay universidades que están en ciudades universitarias. Es decir, la universidad mueve a la ciudad. También los casos de universidades que están dentro de estas grandes ciudades como Nueva York, como París, como Londres. Entonces, digamos que mi sugerencia es que dentro de esta sistematización ustedes también incluyan esos datos personales que para ustedes van a ser fundamentales. No olviden la palabra clave aquí es lo que a mí me apasiona. Piense cada uno de ustedes qué es lo que lo apasiona. Porque puede ser el sueño de la vida ir a hacer un posgrado en el exterior, pero por más sueño que sea, siempre va a haber un shock cultural al llegar a estudiar. Entonces, lo que a uno le ayuda a superar todos estos shocks es saber que están todas estas cosas que uno ama y que adicional al programa pues le van a ayudar a subir los ánimos cuando necesita esas recargas de energía. Dentro de esta grafiquita que ustedes ven aquí también ven que hay solo 3 lineecitas. Entonces, ¿por qué hay 3 líneas? Porque dentro de la búsqueda ustedes van a empezar a escribir mucho, van a tener 20 listas, 20 opciones dentro de su tabla. La idea es que ustedes empiecen a reducir, a reducir, a reducir. Y la sugerencia que yo les hago es cuando decidan a dónde se van a postular, háganlo por lo menos entre 3 y 5 universidades. Es decir, de esa gran búsqueda al final, mínimo postúlense a 3. La razón es porque ahora que veamos el calendario de tiempo es tener la opción de que 3 universidades me digan que sí, 2 me digan que sí, 1 me diga que sí. Si ustedes al final solo aplican a una, corren el riesgo de que les digan que no y perder todo un año de trabajo. Entonces la idea es que puedan, digamos que tener esa opción en caso de que la universidad soñada les diga que no o que varias universidades soñadas les digan que sí, después la decisión sea cuál de ese sueño grande es el que yo voy a elegir. Dentro de las universidades también hay otro punto que es importante que recuerden y es que esto implica unos costos. Ahorita cuando hablemos en detalle de los costos es importante ver digamos, qué costos de esos ustedes pueden simplificar y usarlos en una misma oportunidad para varias universidades. Eso también regístrenlo aquí.
Un ejemplo de lo que acabo de mencionar es, por ejemplo, el TOEFL. Cuando ustedes escriben al TOEFL, van a tener la opción de que el resultado sea enviado a 3 universidades sin un costo adicional. Entonces, todas estas cosas también de plata es importante que las incluyan dentro de esta tabla. Aquí ya entonces pasa una de las partes que para mí es la más difícil, y es definir esas 3 opciones. Como es un mundo tan amplio de información, pues definir las 3 es bastante complejo, pero ya después de que ustedes eligieron las 3 opciones, les aseguro que lo que viene casi es que todo fluye perfectamente y ya es mucho más fácil todo el proceso. ¿Cómo postularse al programa? Van a encontrar dentro de sus búsquedas que hay diferentes formas de postularse a una universidad. Las más comunes son estas que aparecen aquí, que son la página web de la universidad, una agencia externa, una agencia gubernamental, una agencia privada o un tutor o una tutora. Cuando hablamos de la página web de la universidad es muy sencillo, ustedes ingresan y aquí lo que les van a decir es que creen una cuenta y un usuario, y todo el formulario y todo el proceso lo van a hacer a través de la página web sin ningún intermediario externo de la universidad. Este sistema es muy común en los Estados Unidos y en Canadá. Otra opción es una página externa, y es el caso de Alemania, de quienes van a ir a estudiar en Alemania. Entonces, en Alemania hay esta plataforma que se llama UniAssist, y lo que hace UniAssist es que recibe las solicitudes para 180 universidades públicas en Alemania, que son la gran mayoría, en donde ustedes colocan allí cuáles son sus opciones. Ellos evalúan esas opciones, evalúan las acreditaciones, los certificados que ustedes enviaron, y de allí les dicen cuál es la universidad que los acepta. Entonces, aquí ustedes no hacen el proceso a través de la universidad, sino a través de esta página externa de la universidad. Una opción similar es Campus France para Francia. Esta es una entidad del gobierno. La de UniAssist es una agremiación de universidades que funciona. UniAssist funciona digamos que con los fondos propios que ellos recaudan, mientras que una entidad como esta, como Campus France, es una entidad que funciona por el gobierno. El gobierno les da el dinero, administra todo el proceso, y nuevamente es muy similar en el tema de la postulación a UniAssist. Ustedes van colocando ahí sus universidades de opciones, las ponen en un orden de preferencia, y después ellos les dicen cuál de esa preferencia fue la primera que los aceptó para que ustedes puedan hacer su posgrado en Francia. Después tenemos las agencias privadas. Aquí lo que les voy a mostrar es el ejemplo de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda trabaja por medio de agentes que son empresas creadas por personas públicas, en donde tienen una agencia de estudios, y lo que ustedes deben hacer es postularse a través de la agencia. Hay una recomendación muy importante cuando usen estas agencias, y es que piensen que ellos están recibiendo un pago de parte de las universidades por reclutar estudiantes. Las agencias lo que hacen usualmente es presentarles un portafolio de universidades, y a mí las agencias lo que me generan un poco de temor es que a veces los estudiantes se van por lo que les diga la agencia y no por lo que ellos quieran. Entonces, esto es muy común, este manejo a través de agencias privadas, pues de particulares, es muy común para Nueva Zelanda y para Australia. Mi consejo es que si ustedes van a trabajar con una agencia de estas, no dejen que la agencia les diga cuál es el programa que ustedes tienen que cursar, que les muestren el portafolio de opciones, pero ustedes hagan su ejercicio de conocer la universidad, de ver si está realmente lo que ustedes quieren. No se dejen, digamos que un poco convencer y que otro tome la decisión por ustedes. Investiguen muy bien la universidad antes de decirle a esta agencia privada que les ayude. La ventaja también para algunos estudiantes con las agencias privadas es que el estudiante prácticamente no hace nada, la agencia hace todo por ellos. Es decir, les apoya con todo el proceso de enviar la postulación a la universidad, está en un seguimiento muy de la mano de que usted lleve los papeles, de que entregue las notas, ellos hacen una acreditación o hacen como un estudio de los títulos para decirle a la universidad en Australia de que son oficiales y que son válidos. Entonces, el riesgo también de eso es que de alguna forma me están haciendo la tarea, y cuando me están haciendo la tarea, pues es más fácil decirle al otro, usted decida, usted haga lo que usted me diga. Entonces, pilas con las agencias privadas, el servicio es excelente, pero no dejen que ellos manejen su decisión. Y finalmente, estamos hablando de los tutores o de las tutoras, que son quienes los aceptan en los casos de los doctorados y en las maestrías investigativas. Van a encontrar que hay lugares en donde el proceso es primero tener el tutor y después sí la admisión a la universidad. De alguna forma, el tutor es el que les abre el camino para que ustedes se puedan presentar a la universidad y puedan lograr su admisión.
Esta información de los tutores siempre está en las páginas web de las universidades, entonces cada una tiene una forma distinta de presentar cómo buscar el tutor, pero por ejemplo en este caso ellos les dicen como por tema, entonces uno empieza como a colocar en qué está interesado en investigar, cuál es su tema de conocimiento, su tema de profesión, de trabajo todo el tiempo, para que al final la página pues les muestra unas opciones de profesores que podrían llegar a trabajar con ustedes. Dentro del ejercicio de escribir a los tutores, nosotros tenemos un taller únicamente dedicado a cómo escribirle al tutor, digamos que todo el proceso de lograr la admisión con el tutor. Pero obviamente aquí es clave que ustedes tengan una buena propuesta de investigación, que ustedes puedan mostrar su experiencia y su formación en el tema investigativo para que ese tutor pues los acepte y quiera trabajar con ustedes en sus equipos de investigación. Entonces, nuevamente, estas son diferentes formas de postulación y esto se los va a indicar la universidad. La universidad es quien les va a decir cuál es la plataforma o cuál es el sistema para que ustedes puedan enviar su solicitud. Vamos a hablar de algunos de los requisitos más comunes al momento de presentar su postulación a la universidad. Lo primero es las notas y los diplomas, que pues es realmente sencillo, es pedirla en la universidad, cuando tenemos, pues en los ANS hay la opción de pedirlas en inglés, entonces de una vez pedirlas en inglés, verificar la postilla, todo lo que pide la universidad en temas de sellos y reconocimientos para que ellos puedan validar que son originales y que son válidas. Lo otro es la hoja de vida y el ensayo. Aquí también hay nuevamente unos links, entonces por ejemplo aquí está el link de la Cancillería para ver cómo funciona el trámite de la postilla, el tema de los traductores oficiales, cómo buscarlos en Colombia, la hoja de vida, entonces aquí por ejemplo les recomendamos un curso que está en Future Learn, que es cómo es hacer una aplicación exitosa, entonces aquí les dan una información de cómo preparar una hoja de vida, de cómo escribir el ensayo, qué hay que contestar en el ensayo. El tema del ensayo también es algo que nos podría dar perfectamente una hora de conversación. Y a esto yo los quiero invitar a una jornada que empieza con Futuro Era en noviembre, en donde vamos a trabajar uno a uno estos temas en una charla por tema, una hora. Entonces hay una que es específica para el ensayo. Los invito a que se conecten porque ahí pues vamos a hablar mucho al respecto. Igual está el tema de la propuesta investigativa para los que van a hacer doctorados o maestrías investigativas y el tema del portafolio. El portafolio aplica dependiendo de su disciplina y dependiendo de su disciplina también es distinta. Por ejemplo, no es lo mismo un portafolio para un arquitecto que un portafolio para un músico o para un artista. Entonces, ahí cuando reciban van a ver que hay un enlace para ver un video de la Universidad de Londres, del University College of Art, en donde les explican cómo es el portafolio para una persona que va a estudiar en temas de arte. También en las universidades, cada universidad pues les va a decir exactamente cuáles son esos requisitos y cuáles son los lineamientos para poder enviar un portafolio según las características que pida la universidad. Los requisitos a largo plazo. Entonces, estos que hablamos para mí son de alguna forma los más fáciles porque los hago yo, todo depende de mí y los puedo hacer casi que sobre el tiempo. Pero los de largo plazo no. Los de largo plazo requieren preparación, requieren que yo estudie antes, que conozca los exámenes, saque citas para presentar los exámenes y en el tema de las recomendaciones es un tercero que me va a hacer un favor a mí. En las pruebas del idioma, por favor no se confíen en que ustedes hablan perfecto inglés, que ustedes pueden ver una película y la entienden a la maravilla. Conozcan el examen que van a tomar, es decir, entren a la página de TOEFL y conozcan que hay 4 secciones, cada sección tiene X cantidad de tiempo, en cada sección les van a preguntar tantas cosas, cómo funcionan, hagan simulacros de esas pruebas, porque conocer estos exámenes les va a ayudar a ahorrar tiempo y a sacar un mejor resultado. Entonces, nuevamente hay diferentes sitios web en donde uno se puede familiarizar. Hay empresas también dedicadas a entrenar a las personas como Kaplan y hay una que se llama, que es de una beneficiaria de Colfuturo que se llama The Graduate School. Entonces, todo esto son sitios distintos en donde les van a ayudar. Las pruebas de aptitud son exámenes, estos ya no son conocimiento de idioma, sino son pruebas en donde van a medir su capacidad analítica. Dependiendo de lo que vayan a estudiar, puede ser que les pidan el GRE o que les pidan el GMAT. El GMAT usualmente es para personas que van a hacer programas de MBA, programas en administración, y el GRE usualmente es para quienes van a hacer temas en ciencias sociales o en ingeniería. Nuevamente, ingresen a las páginas y conozcan un poco cómo funciona. Y en cuanto a las recomendaciones, para mí este es uno de los requisitos más delicados, porque es un tercero a quien yo le voy a pedir un favor, me va a hacer un favor a cambio sin ninguna contraprestación. Entonces,
no dejen morir sus relaciones con los profesores, de vez en cuando contáctenlos, envíenles un mensaje por Facebook. Yo tuve un estudiante que usó una estrategia que siempre la cuento porque me pareció muy ingenioso y era, él se había graduado hacía 6 años de la universidad, es decir, ya había cortado cualquier relación con sus profesores, y él lo que hizo estratégicamente fue buscar a su profesor por Facebook y le mandó un primer mensaje diciéndole al profesor que se había acordado de él, de sus clases, de cuánto las había disfrutado, de que él había sido muy querido y chat. Obviamente un profesor ante ese mensaje responde y le dice que gracias por acordarse. Este estudiante lo que hizo fue, en un segundo mensaje, unas semanas después, fue contarle a su profesor que estaba planeando hacer un posgrado en el exterior. Entonces el profesor le contestó pues que chévere, que le parecía que era una experiencia que valía la pena vivir. El estudiante después, otras semanas después, le escribió diciéndole como, profe, tengo estas 3 opciones de universidad, me gustaría saber si usted conoce alguna y qué me recomienda. Entonces ya lo involucró y el profesor le contestó. Y al final de todas estas interacciones, ya cuando él lo involucró en el proyecto, lo hizo sentir cercano y lo hizo sentir querido, fue cuando le dijo, profe, necesito ahora su ayuda con una carta de recomendación. Entonces, obviamente el profesor le respondió que sí, le ayudó con la recomendación. Entonces, lo que les quiero contar aquí es como la importancia de mantener esa cercanía con los profesores y si ya no está, buscar estrategias para que este favor, que para el profesor es tiempo, es pensar, es de pronto recordar a alguien que hace tiempo no tiene ningún contacto, pues involucrarse en un proyecto tan importante como la carta de recomendación. Cuando ustedes estén postulando a la universidad, hay 3 elementos fundamentales. Uno es su hoja de vida, cómo presentan su hoja de vida. Lo segundo es el ensayo y lo tercero es este recomendado. Por eso la importancia y por eso considero que estos requisitos pues es el que más trabajo requiere y en el que hay que asegurarse de que el recomendador va a decir lo que yo necesito que diga. No es que yo le diga que diga, pero sí como que me ayude en la meta y por eso involucrarlo es tan importante. Bueno, esto en general, como les mencionaba, son los requisitos que usualmente piden todas las universidades. Van a encontrar que hay universidades que van a pedirles exámenes específicos creados y administrados por ellos, entonces también tienen que estar preparados para ese tipo de solicitudes de parte de sus facultades y sus oficinas de admisión de los programas. Pasemos al cronograma. Entonces ya estoy pasada de mi tiempo, voy a acelerar un poco. El cronograma de trabajo, como ustedes se dan cuenta aquí, empieza en agosto y termina en agosto. Es decir, este proyecto es un proyecto de mínimo 9 meses. Ustedes si están soñando en estudiar en el 2022, ya están sobre el tiempo. Es decir, pues ya estamos aquí terminando en noviembre, entonces hemos perdido 3 meses de búsqueda, de contactar universidades, de prepararse para las pruebas. Piensen que en enero y en febrero es el pico de la presentación de pruebas. El TOEFL casi no se consiguen citas, el GRE, el GRE, por ejemplo, no se presenta todos los días, entonces toca buscar la fecha en que lo presentan y hacerlo. Las postulaciones a las universidades, algunas cierran en diciembre, es decir, ya si alguien va a empezar y su postulación es en diciembre, es muy probable que no lo logre, pero la gran mayoría va a estar abierta entre enero y febrero. Entonces, dentro de su cronograma de sistematización, vean cuál es la fecha de postulación para su universidad. Después de esto, hay un periodo de alguna forma muerto, porque uno termina todo el proceso en febrero, pero marzo y abril son los procesos de selección y las respuestas tanto de las fuentes de financiación como de las universidades empiezan a llegar entre abril y mayo. Después de eso es que viene todo el proceso de aplicar a la visa y, felizmente, iniciar el posgrado entre agosto y septiembre. No, una cosa que me dicen mucho en las charlas es, la visa, ¿cuándo entra la visa? La visa es lo último de lo que ustedes se tienen que preocupar, porque ese proceso únicamente lo van a empezar cuando tengan la carta de admisión a la universidad. Y si ustedes tienen la carta de admisión a una universidad de muy alto nivel, pues realmente es muy difícil que les nieguen la visa si ustedes demuestran las fuentes de financiación. Entonces, no se preocupen por la visa, sino hasta el final del proceso. Vamos a hablar de los gastos. Entonces, hay algunos gastos que son previos y hay unos gastos que son los que van a necesitar cuando estén estudiando. Los gastos de preparación son las notas y sus diplomas, la legalización, las apostillas, presentar los exámenes, pagar las postulaciones a las universidades. De esto habíamos hablado dentro del Excel, entonces recuerden incluir estas columnas con esta información para que empiecen a ver cuánto les va a costar. Aquí voy a aprovechar para hacerle publicidad a un programa que tiene Education USA. Colfuturo es un centro de Education USA que es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos para promover la educación en Estados Unidos.
Education USA tiene un programa muy bonito que se llama Opportunity Fund y ellos lo que hacen es pagarle al estudiante todo lo previo a iniciar el programa. Es decir, su apoyo es completamente en todo el proceso de postulación a las universidades y todo lo que implica postularse a las universidades. Yo los invito a que estén pendientes de la página web de Education USA en Colombia. Estas convocatorias para los Opportunity Fund inicial son usualmente promovidas en enero, febrero, entonces si ustedes no van a empezar el posgrado en el 2022, es una buena opción para que lo piensen en el 2023. Obviamente es un proceso competitivo en donde van a mirar excelencia académica, pero si ustedes lo logran, todos estos costos que salen aquí se los va a cubrir, el gobierno de los Estados Unidos a través de ese programa. Es el único que conozco que paga todo lo que pasa previo al inicio de las clases. Después está todo lo que ya llegó la admisión, entonces, ¿qué costos vienen? La visa, comprar los tiquetes, las matrículas, los seguros. Una sugerencia en el sostenimiento es que a veces hay estudiantes que dicen, no, yo voy a comer solamente una comida al día, yo no voy a ir a cine, yo no voy a tomar cerveza, yo no voy a rumbear. Olvídenlo, o sea, obviamente, si ustedes se van a ir como estudiantes, pues no es lo mismo que tener un salario, pero sí hay que tener una vida normal. Es muy importante la alimentación, o sea, hago énfasis en la alimentación porque lo veo en muchos estudiantes cuando dicen, no, es que yo voy a comer una comida al día y es como, por favor, ustedes van a estar estudiando, su cerebro necesita estar bien alimentado, ustedes necesitan estar sanos para poder hacer el reto, entonces no se pongan a disminuir costos, pongan lo que realmente les va a costar. Es mejor que ustedes digan como, uy, no, esto me vale $100,000 y no poner 80,000 y después dónde están los 20,000 que hacen falta. Entonces pongan lo que les va a costar. Otra cosa importante es ver cuáles podrían ser las fuentes de financiación para ese costo. Por ejemplo, en la visa pueden ser las cesantías o puede ser, no sé, los ahorros que ustedes tienen de alguna finalización de un contrato. El sostenimiento, entonces me voy a postular a Colfuturo para que me pague el sostenimiento. La matrícula, voy a aplicar a una beca de la universidad o voy a aplicar a una beca en donde me den ese costo y vamos a ver becas. Becas, hay varias. Clave en las becas saber que uno se gana una beca porque tiene unos méritos. El mérito no es decir yo necesito una beca. El mérito es decir yo trabajo con mi comunidad, yo tuve un excelente promedio de pregrado, yo soy un investigador exitoso y he publicado X cantidad de artículos. Entonces, lo más importante en las becas es saber que yo tengo que tener un mérito importante para poderme ganar una beca. Por ejemplo, la beca Chipman es una beca que se centra mucho en temas sociales y es la que da el gobierno del Reino Unido. Entonces, ellos buscan personas que tengan impacto en la comunidad al regresar a Colombia. Es decir, personas que puedan demostrar una trayectoria de trabajar con comunidades. No siempre tienen que ser contratos, pueden ser voluntariados. Entonces, los invito a explorar la opción de los voluntariados. Eso es muy importante en los procesos y es muy bien visto en las postulaciones a universidades. Igual, por ejemplo, la beca Eiffel de París, de Francia, perdón, esta beca la postula es la universidad en donde ustedes estudiaron. Entonces, cada beca tiene un proceso distinto. Nuevamente, dentro de la presentación van a ir los enlaces para que ustedes puedan ingresar y conocer alguna de estas becas. Otra fuente muy importante para conocer las becas es seguir las páginas web de las embajadas de los gobiernos. Sigan los países a los que ustedes están interesados, sigan las embajadas, ellos ahí siempre lo están promoviendo. Es muy común encontrar becas para temas de investigación. Por ejemplo, Canadá tiene un programa de becas muy completo, pero es solamente para programas investigativos. Hay algunas becas que a Colombia nos empiezan a sacar porque pues pasamos, ya no somos países en vías de desarrollo, sino que nos van cambiando como de categoría. Entonces, es información dinámica que año a año va cambiando. Lo importante es ver que Colombia siga estando dentro de los países a donde ustedes se podrían postular. Igual hay esquemas de financiación como el ICETEX, hay para los Estados Unidos, hay el Fondo ROV, Prodigy Finance y obviamente Colfuturo. Si se han dado cuenta, no he hablado de Colfuturo porque hoy la idea era darles las herramientas, pero los quiero invitar a que el primer viernes de noviembre o el segundo sábado de noviembre se conecten a la charla de Colfuturo y escuchen cómo funciona nuestro crédito beca. Realmente no es porque yo trabaje allí, pero yo creo que es una opción excelente. A veces a las personas les da el miedo de la deuda y era la palabra que ponían mucho al inicio del chat, pero conociendo cómo funciona se van a dar cuenta que es posible. Y pregúntenle a sus profesores, a egresados de la universidad, que les cuenten cuál fue su experiencia, de tal forma que no sea alguien que trabaja en la institución que les diga si es bueno o no.
Y finalmente, pues mi contacto es el correo yosoyfuturo@colfuturo.org. Si de pronto no alcanzamos a responder algo ahora o si tienen alguna duda después de escuchar esta charla, bienvenidas todas las preguntas. Entonces, esta es toda mi presentación. Estoy lista para responder y escuchar sus inquietudes. Joana, muchísimas gracias por esa presentación tan completa. Muchas gracias también por toda la información que le diste a las personas que están conectadas. Están en este momento 154 personas conectadas y pues los mensajes son de mucho agradecimiento por el paso rápido que diste y por como indicar un camino, ¿no? A veces uno quiere tantas cosas pero no sabe por dónde empezar. Entonces, súper valioso sistematizar, tener claro como qué quieren y mirarlo todo como un universo, ¿no? Gracias de verdad. Entonces vamos a seguir con las preguntas. Hay varias preguntas, entonces si les parece recuerden que también lo vamos a hacer habilitando el micrófono con la opción de levantar la mano, pero tenemos varias en cola, entonces voy a arrancar con la primera y es Víctor Gómez y pregunta, ¿es posible aplicar a Colfuturo para una maestría si uno ya estudió una maestría aquí en Colombia? Sí, sí te puedes postular a Colfuturo para que financiemos la maestría en el exterior. Ok. Joanny Robao pregunta, ¿qué prerequisitos se deben tener para aplicar a una beca con Colfuturo? Prerequisitos realmente no hay ninguno. De hecho, para postularse a Colfuturo no hay que tener la admisión a la universidad y nosotros permitimos que ustedes, después de que se ganen el crédito, lo utilicen dentro de los 2 años siguientes a la selección. Entonces, lo que le diría a Giovanni es que participe en la charla informativa. La convocatoria de Colfuturo es solo una al año y abre en enero. Entonces, está en el tiempo perfecto para empezar a buscar la información y poderse postular en enero. Joana, ¿nos recuerdas nuevamente la charla, las fechas de la charla que dijiste, por favor? Sí, es el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana y el segundo sábado de cada mes a las 9:30 de la mañana. Y es únicamente ingresar a www.colfuturo.org a la hora de la charla y allí está el link en el que ustedes se pueden conectar. Ok, entonces súper pendientes. En el correo que le vamos a enviar a todos los inscritos vamos a mandar también ese horario para que todos los interesados puedan estar. Laura Angulo pregunta, ¿cómo saber balancear los criterios de pasión profesional y académico? Es una pregunta súper clave, Laura, y es, piensa en que yo te diría que es 50-50 y un poquitico, pues si no puede ser 50-50, entonces que el académico sea 60 y el apasionante sea 40. Yo digo que uno se puede equivocar casándose, se puede equivocar escogiendo el pregrado, pero no se puede equivocar escogiendo el posgrado. Porque muchas veces el posgrado es lo que me ayuda a corregir, si yo me equivoqué en el pregrado, me ayuda como a corregir esa equivocación o me ayuda a complementar lo de mi pregrado, que fue lo que me gustó. Entonces, estar apasionado por lo que ustedes hacen es lo que al final les va a ayudar a disfrutar la experiencia y a elegir el programa que realmente más se ajusta a su proyecto de vida, porque esto los va a acompañar hasta el día de la muerte. Entonces, la idea es que busquen ese posgrado que los complementa tanto académica como personalmente en sus intereses y en sus motivaciones a largo plazo. O sea, que no tomen la decisión afanados, sino seguros. Listo. Carolina Cárdenas pregunta, si uno aplica a 2 programas en países diferentes, ¿se puede aplicar con ambos a Colfuturo? Para postularse a Colfuturo solo pueden elegir uno. Entonces, si lo seleccionamos, ustedes pueden pedir un cambio de programa si el segundo programa es de la misma calidad al que usaron para ser seleccionados. Les voy a poner un ejemplo. Hay personas que, obviamente, si ustedes se postulan a Colfuturo con Harvard, pues esos programas seguramente van a sacar 5. Después de que los seleccionamos, no puede pasar que ustedes digan, no, ahora me quiero ir a la Universidad Estatal de Bolivia. O sea, me voy a ir al ejemplo extremo. Claramente, por más que sea la mejor universidad en Bolivia, nunca será la misma calidad y el mismo nivel de Harvard. Entonces, cuando estén haciendo su selección, busquen que sean programas equivalentes, que sean muy similares, de tal forma que si en el caso de Colfuturo los seleccionamos y ya no se quieren ir al que se postularon, o el segundo les ofreció una beca más generosa, pues se puedan cambiar sin ningún problema. Ok.
Lina Numa Jaime pregunta, ¿las becas o programas de Colfuturo aplican para maestrías en modalidad semipresencial o blended? No, Colfuturo solo apoya programas presenciales de tiempo completo y en el exterior. Alejandra Triana pregunta, desde tu conocimiento y experiencia, ¿cuál crees que es la mejor forma de postulación o la que más recomendarías? Pues Alejandra, realmente va un poco asociado a tu personalidad. Yo recomiendo todo depende de mí, donde yo sé transparentemente qué es lo que tengo que mandar, el proceso está en mis manos, entonces lo que te diría es que depende un poco y también del país a donde vayas a estudiar, porque en Australia, como les contaba, se trabaja con agentes, entonces todo el proceso lo vas a tener que hacer a través del agente. Guíate mucho por lo que te diga la página del programa de la universidad y acomódalo, digamos que a lo que a ti te interesa y mira si eso es lo que se ajusta a lo que necesitas hacer. Carolina Cárdenas pregunta, si Colfuturo ya ha tenido beneficiarios para el programa que uno quiere, ¿significa que ese programa ya pasó el filtro del ranking de la universidad? Es una respuesta difícil de dar porque todos los años se califican los programas de cero. Lo que tú puedes pensar es que si ya seleccionamos un programa, es probable que ese programa tenga una buena calificación y le vaya bien en la próxima convocatoria, pero no es una garantía al 100% de que te van a escoger por ese programa. Okay. Tenemos una pregunta de Juliana Palencia. ¿Es recomendable utilizar recomendaciones laborales o solo limitarse a las académicas? Algunas universidades te van a decir que una académica y una laboral o te van a dejar que tú elijas. Yo lo que te sugiero es que si te dejan elegir, busca una laboral en donde haya sido alguien que sea tu superior, tu jefe o el jefe de tu jefe, alguien que haya trabajado contigo y pueda hablar contigo, pueda hablar de ti, contando cómo fue verte como una persona que creció, que aportó a un proyecto. No utilicen a sus compañeros en la misma escala jerárquica, o sea, siempre intenten usar a alguien que sea su superior y es perfecto usar una referencia laboral, eso no hay ningún problema. Ya que están hablando de recomendaciones y hiciste como un llamado al voluntariado y al peso que está ocupando el voluntariado y cómo hay lugares que tienen becas para personas que puedan demostrar su apoyo a las comunidades, están preguntando, ¿Colfuturo también apoya los procesos de voluntariado o qué recomendaciones das para buscar voluntariados? Bueno, no, desafortunadamente no. Es algo que siempre he soñado que montemos como un proyecto de voluntariado, pero no lo tenemos en este momento. Lo que les puedo sugerir es, yo sé, cuando yo estaba en Uniandinos había un programa que manejaba los temas de voluntariados y de hecho yo hice un voluntariado gracias a ese programa. Si no funciona por ahí, las iglesias, por ejemplo, es un buen punto para buscar voluntariados. O, por ejemplo, busquen organizaciones que ustedes ven en televisión como el Fondo de Alimentos. O sea, piensen que el voluntariado puede ser una cosa de trabajo, ir a ayudar a repartir la comida, llevar la ropa, no tiene que ser temas administrativos. Entonces, Ana María, yo no sé si quieras saber si haya todavía en la universidad algo de voluntariado. Sí, quería tocar el tema para todas las personas que están y que son egresadas nuestras. Los invitamos, ahorita por el chat les van a compartir el link y en el mensaje que les enviemos también, pero que conozcan el programa de voluntariado Uniandes. Tiene una línea específica para todos los que son egresados y es trabajo con comunidades. Ahorita tenemos una campaña súper bonita que es apoyar la vacunación en zonas donde no hay mucho acceso a vacunas. Allá tenemos voluntarios egresados y pues el requisito aquí es solo ser egresado y tener las ganas de darle un poquito a la comunidad y el tiempo para dedicarlo. Entonces, busquen programa de voluntariado Uniandes, ahí van a ver varias campañas que a lo largo del año pues las ponemos y pueden participar de cualquier manera y el voluntariado es certificado, se certifica, se les da como la constancia de sus horas de voluntariado. Bueno, continuemos con las preguntas. ¿Conoces alguna página para averiguar en Italia? Sí, no la recuerdo en este momento, pero puedes buscarla por la del Ministerio de Educación en Italia. O sea, busca en Google como Ministerio de Educación en Italia. Si hablas italiano, mejor ponlo en italiano y ahí te vas a encontrar el buscador.
Igual se me olvidó cómo se llama, el instituto, ay, no recuerdo, pero prometo que lo envío para que se los envíe. El instituto acá en Colombia que maneja los cursos de italiano. Ok, entonces también lo enviamos en ese correo que hemos prometido con tanta información. Alejandro Calderón pregunta, ¿hay limitaciones en cuanto a las becas de Colfuturo dependiendo del área de estudio que uno elija? No, y eso es algo también muy bonito de Colfuturo y es que nosotros no tenemos áreas prioritarias. Para Colfuturo es tan importante el ingeniero que va a construir puentes como el artista que va a crear arte. Entonces no tenemos áreas prioritarias. Ay, gracias Pilar, ese era el sitio en el que estaba pensando. Se llama Instituto Italiano de Cultura. Ok, Instituto Italiano de Cultura, ahí nos lo puso Pilar en el chat. Listo. Camila Silva pregunta, ¿es posible volver a postularse a Colfuturo si uno ya previamente se ha postulado y no fue seleccionado? Sí, puedes postularte cuantas veces quieras hasta que te elijan. Recuerda, si ya te postulaste, viste que nosotros enviamos un correo diciendo por qué no quedó seleccionado. Entonces la idea es que mejores aquellos elementos que no te favorecieron en tu primera postulación para que tengas más chances en la segunda. No, bueno, pero pueden postularse cuantas veces puedan. Listo, en este momento están compartiendo por el chat el link del programa de voluntariado para que los que están interesados puedan ver más información. Ignacio Gutiérrez pregunta, ¿existe algún acompañamiento o programa por parte de Colfuturo para postularse a las universidades? No, no tenemos el acompañamiento. Tenemos un servicio de consejería académica que es muy parecido a esta charla que yo les acabo de dictar, pero no tenemos como un acompañamiento personalizado. Juan Manuel Lovera pregunta, ¿es recomendable una cantidad de años de experiencia mínimos para aplicar a Colfuturo? Respondería que depende de tu área de formación y de lo que quieres estudiar. Por ejemplo, alguien que va a hacer ciencias básicas, un físico, para un físico puede que la experiencia laboral no sea tan importante, porque desde siempre está investigando desde que empezó su pregrado. Pero, por ejemplo, si tú vas a estudiar un tema en administración, vas a ver algunos programas que son executive, en donde le piden a los estudiantes tener entre 5 y 10 años de experiencia laboral. Entonces, depende mucho de tu área. Y también de lo seguro que tú estés para hacer tu posgrado. Por ejemplo, si tú estás recién egresado y todavía no sabes muy bien lo que te gusta, yo te diría que te esperes, trabajes un poco y mires en tu experiencia laboral qué es lo que te va empezando a gustar y apasionar para después hacer el posgrado. No se afanen, este es otro consejo que no mencioné y es tómense el tiempo necesario para planear y hacer una buena elección. Aquí nadie los está persiguiendo y esto es un proyecto que se puede hacer desde los 20 hasta los 60 años. Obviamente, pues no hacerlo a los 60, pero no se afanen. 1 o 2 años puede marcar la diferencia en que ustedes tomen una buena decisión. Luis Felipe Duarte tenía esa pregunta y él dice, ¿hay algún límite de edad para postularse? No. No lo hay. Con Colfuturo no. Pero voy a aprovechar la pregunta para contarles que sí hay algunas becas en donde sí hay límites de edad. Entonces, por ejemplo, el DAD tiene un límite de edad, creo que la beca Chivning también. Entonces, cuando miren las becas, miren si las becas tienen ese límite. Colfuturo no lo tiene. Ok, Colfuturo no, pero entonces hay que ser cuidadosos al revisar las otras oportunidades, porque quizás sí. Ana María Osorio está escribiéndonos varias veces si por favor pueden repetir el nombre del Fondo de Estados Unidos que da becas para los costos de aplicación. Sí, voy a mandarte de hecho el link, es un fondo de la OEA que se llama el fondo ROW. Te voy a mandar el link por el chat. Perfecto. Juan Camilo Vaquero Bustos nos pregunta, si soy aceptado a una universidad diferente a la que apliqué a Colfuturo, ¿puedo utilizar el crédito? Ay, perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Si soy aceptado a una universidad diferente con la que apliqué a Colfuturo, ¿puedo utilizar el crédito? Si es un programa de igual o similar calidad al que usaste para ser seleccionado, sí. Y es el ejemplo que les decía ahorita de Harvard y la Universidad Estatal de Bolivia. O sea, no, ese cambio no se va a aceptar. Harvard a Columbia o Harvard a, no sé, a UCL o LSI sí se va a aceptar. Silvana Rengifo dice que ¿qué recomendaciones das para hacer la elección del voluntariado? Podemos repetir que no tiene que ser como una gran hazaña, sino tiempo disponible. Busca las opciones del programa de egresados, ahí vas a ver varias campañas en las que puedes participar.
Y hay otra cosa y es que el voluntariado no tiene que estar relacionado con lo que tú vas a estudiar. Por ejemplo, puede ser que a ti lo que te apasiona es trabajar enseñándole a niños y después quieres hacer un MBA. Eso no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero lo que la universidad va a ver es tu capacidad y tu interés en contribuir con la sociedad. Entonces, eso no piensen en que tiene que estar relacionado con el posgrado, ese voluntariado. Wow, súper chévere esa aclaración. Lo que vale es el voluntariado. Así es. Muy bien. Juan Manuel Velázquez dice, ¿Colfuturo suele financiar maestrías en un área fuera de las tradicionales? Ejemplo, maestría en administración deportiva. Sí, sí, claro que sí. Muy de moda además. ¿Es posible, Nicolás Gómez pregunta, ¿es posible conocer la calificación que tiene Colfuturo sobre una universidad o programa? Si alguien se presentó en la convocatoria el año pasado con ese programa, sí te lo podemos dar. Voy a poner nuevamente el correo electrónico, puedes escribir ahí y preguntar si el programa que tú quieres saber, o sea, que quieres ver la nota, participó alguien en la convocatoria pasada y ahí te contestamos y te mandamos la nota que recibió ese programa en el 2021. Ok. Estoy buscando, les ofrezco una disculpa, se me pasó una pregunta de Sandra Riveros, ya la encontré. ¿Las apostillas se deben actualizar o si uno ya lo hizo alguna vez, hace mucho tiempo igual siguen siendo válidas? Depende de la universidad, te toca validarlo con la universidad. Ok, con cada universidad hay que validar el proceso. Ignacio Gutiérrez pregunta, ¿qué tanto peso tienen los requisitos opcionales de algunos programas? Y pone el SI da la opción de tener o no un GRE. En el caso de Colfuturo, no. O sea, si él lo que está preguntando es, por ejemplo, si tiene un GMAT o un GRE, si la universidad le pidió unos requisitos de postulación difíciles, si eso pesa en el proceso de Colfuturo, no dentro de los criterios de selección, pero en la calificación del programa va a salir que es un programa competitivo. Entonces va a tener, digamos, que alguna influencia en la nota que se le dé al programa. Ok. Alejandro Calderón pregunta, ¿hay limitaciones en cuanto a las becas de Colfuturo dependiendo del área de estudios? No. No, ya como que la repetimos. Bueno, ¿dónde puedo averiguar cursos de preparación para TOEFL o IELTS? Muchos, pues por favor no me tomen haciendo publicidad. El Colombo, el British Council, si entran a la página de TOEFL, ellos también tienen un curso. Tengan en cuenta nuevamente cómo es su personalidad. Si ustedes son buenos para trabajar solos, en línea y no necesitan un profesor o una clase que los acompañe, pues por ejemplo el del TOEFL, la página del TOEFL es perfecta. Pero si a ustedes les gusta estar con otros estudiantes, tener el profesor al frente, aquí Karen dice el Colombo está chévere, el Colombo es una muy buena opción. Okay. Kaplan también es muy famoso, no la beneficiaria que les conté que tiene Grad School. Ok, perfecto. De Laura Niño pregunta, ¿tener publicaciones sirve para aplicar a la beca? ¿Tiene algún plus? En la de Colfuturo no, pero en otras becas sí tiene muchos plus. Entonces, por ejemplo, las que les mencionaba de Canadá para investigación, ahí las publicaciones son claves. Ok. Bueno, tenemos todavía un tiempo más y llega una pregunta de Juan Manuel Velázquez. ¿Qué sugieres para una carta de recomendación? ¿Una persona cercana que la conozca bien o una persona no tan cercana? Mira, ahí la respuesta es quien tú sepas que te va a hacer una carta de recomendación positiva para tu proyecto. Si esta persona que no es cercana a ti es el director de la compañía o es el jefe del área, pero te va a tocar estar detrás de él rogándole que la haga, no tienes cercanía con él, no tienes confianza para contarle cuál es tu proyecto, descártalo. Mientras que si es tu supervisor inmediato, al que ves todos los días, al que puedes invitar a tomarse un café para hablar de tu proyecto, ese es perfecto. Entonces, en las cartas de recomendación no están mirando quién, diga, el cargo de quien los recomienda, sino el conocimiento y la cercanía que tuvo esa persona con ustedes y con su trabajo. Entonces, la respuesta es, ese es el mejor recomendado, el que se va a involucrar con ustedes en su proyecto y va a hablar bien de ustedes. Bueno, Joana, yo creo que podemos
hacer el último comentario nuevamente de las charlas de Colfuturo, cuándo son y cómo se pueden conectar. La gente está preguntando mucho eso. Entonces, no sé si lo puedes recordar, por favor. Sí. Entonces, recuerden, es el primer viernes de cada mes a las 8 de la mañana. Me enredé porque les iba a decir, la próxima charla es el 5 de noviembre a las 8 de la mañana o el segundo sábado de cada mes a las 9:30 de la mañana. En noviembre será el 13 de noviembre. Únicamente deben ingresar a la página de Colfuturo, que es muy fácil, www.colfuturo.org, y allí van a encontrar el enlace para unirse a la sesión. Ahí les puse la página web. Bueno, pues nuevamente gracias, Joana, por estar acá, por tomarte este tiempo, por compartir con nuestros egresados y por guiarnos. Gracias por este espacio que nos abriste. También gracias a la Oficina de Internacionalización de la Universidad de los Andes. Quedamos entonces comprometidos a enviarles un correo con la presentación, la información que mostró Joana, en donde pueden buscar las becas y pues su contacto, que ya no lo dio, pero lo vamos a incluir en ese correo. También la oferta de voluntariado que tiene la Universidad de los Andes para ustedes. Y la última recomendación que les hacemos antes de que se desconecten es que nos ayuden a llenar una encuesta que estamos pasando para ver si esta información y esta charla fue útil para ustedes y qué otros temas quisieran encontrar aquí. De nuevo, gracias, Joana, gracias a Paula, y bueno, que descansen y estaremos en contacto. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y estén pendientes de nuestras convocatorias para el podcast Historias Uniandinas y también estén pendientes de nuestra programación. Ya nos quedan poquitos meses del año, pero venimos con charlas y talleres muy, muy buenos pensando en todos ustedes. Así que gracias por acompañarnos. Feliz noche.